Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 66. Vamos a orar para pedir la dirección divina. Querido Señor, en este momento te queremos pedir de manera muy especial que nos acompañes con la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Que las lecciones aprendidas podamos compartirla con otros y podamos crecer en fe y en gracia ante tu presencia. Gracias por estar con nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, estamos llegando al último pasaje del libro de Isaías, el capítulo 66. Ha sido una experiencia especial poder estudiar este importante libro de los profetas mayores de la Biblia. Recordemos que este libro concluye con un mensaje de esperanza para Israel y que se evidencia con la liberación de la cautividad de Babilonia y la promesa de que Israel sería una nación restaurada y será el punto de encuentro de todas las naciones de la tierra. Estas promesas condicionales no se cumplieron porque Israel no cumplió la condición y ahora se amplían y se aplican para el pueblo de Dios de los últimos días. Muy bien, comencemos el estudio de este importante libro. Este capítulo comienza destacando la obra creadora del Señor, versículos 1 y 2. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor Dios eterno es alto y sublime. Su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo puede albergar la gloria de Dios? Dios es más grande que el templo de Jerusalén. Dios no depende de un templo para estar con los hombres. Los templos tienen su lugar en la adoración, pero no se puede limitar a Dios. Y por otra parte, estos son inútiles cuando los adoradores no albergan un espíritu contrito y obediente. Por eso al final del versículo 2 resalta al que considera con aprecio aquellos que con humildad se acercan al Señor. En la traducción del lenguaje actual leemos, yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Elena de Guay hace un comentario interesante, muy oportuno en nuestro estudio. Ella dice, el alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombros, no según su jerarquía, ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Libro El deseo de todas las gentes, página 404. Dios está cerca de nosotros y nada puede impedirle venir en auxilio de un hombre débil que busca refugio en él. Esto se contrasta con la falsa adoración que el pueblo ha presentado al Señor y se describe en los versículos 3 y 4. En la traducción del lenguaje actual, el versículo 3, que tomaremos como ejemplo, puede ser más claro según el lenguaje hebreo. Dice, pero hay gente que me adora ofreciendo un toro en sacrificio y después sale y mata a una persona. Hay gente que me sacrifica una oveja y ofrece a los ídolos un perro. Hay gente que me presenta ofrendas de cereales y luego me ofende ofreciendo a los ídolos sangre de cerdos. Hay gente que me honra con incienso y luego bendice a un ídolo. Esa gente hace lo que quiere, porque así lo ha decidido. Esta es una nación que conserva el templo, realiza sacrificios, pero no adoraban a Dios. No había sinceridad en lo que hacían. Jugaban entre dos mundos. Por una parte adoraban a Dios
y por otra parte sacrificaban a los ídolos y seguían un camino de necedad. Dios no puede aceptar esto. Sigamos con el versículo 4. También yo escogeré para ellos desgracias y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Este pasaje resalta que Dios siempre llamó a este pueblo al arrepentimiento, apeló a que se volvieran de sus malos caminos. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse. Entonces Dios los castigará, caerán en manos de los babilonios, pero este castigo de Dios es para hacer recapacitar a su pueblo, para que volvieran a ser un pueblo santo. Además, lo que Dios no pudo realizar por medio de los judíos en su propia tierra, lo logrará esparciéndolos entre sus vecinos paganos. Dice Elena de White: en los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellos en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolos entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía, y en las aflicciones impuestas a Israel estaban preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de Él. Mediante estos, los hijos del Dios viviente iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Libro Profetas y Reyes, página 217. Dios esparcirá a este pueblo, y entre ellos a hombres como Daniel, Esdras, Nehemías y otros más. El mensaje de Dios llegaría a todas las naciones paganas con el objetivo de salvarlos. Pero el Señor presenta la nueva Jerusalén que tiene planeada para que sea habitada por el remanente fiel. Esto lo describe en los versículos 5 al 9. Leamos algunos pasajes de ellos. Por ejemplo, el versículo 5. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echarán fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea glorificado, y veamos nosotros vuestra alegría. Pero ellos serán avergonzados. Isaías deja de hablar a los impíos hipócritas y ahora presenta a un pueblo fiel, un remanente que no se rinde al pecado. Este pueblo ha sido motivo de persecución y odio, objeto de burlas, pero ellos, los fieles hijos de Dios, por su testimonio, glorifican el nombre de Dios. Y los papeles se invertirán, y los impíos ahora serán objeto del juicio divino. Versículo 7. Antes que estuviera de parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. Y es interesante que se presenta a Jerusalén como de parto, como una nación que nace de repente, algo increíble para los hombres. Las naciones toman años para formarse y abrirse paso, pero que Israel, después que desaparece de la historia, en un día llega otra vez a ser una nación, esto solo lo puede hacer Dios. Esta ciudad amada dará a luz unos hijos fieles y leales, donde las promesas de Dios se iban a cumplir. Lamentablemente la historia nos dice que este pueblo le dio la espalda a Dios y convirtió la religión en un fin en sí misma y rechazó al Salvador. Sin embargo, en Apocalipsis nos presenta una mujer en parto que representa a la iglesia de Dios y el nacimiento de Jesús. Pero al final del tiempo hay otra descendencia de la mujer que representa a un remanente fiel que será perseguido por el dragón, pero que será un pueblo fiel y victorioso. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Indiscutiblemente este remanente fiel,
que saldrá vencedor y reinará con el Señor en la nueva Jerusalén por la eternidad. Y lo mejor, que tú y yo podemos ser parte de ese remanente. En Isaías 66, a partir del versículo 6, pasa a describir la felicidad que experimentará en el renacimiento de esta nueva Jerusalén, versículos 10 al 16. Leamos el versículo 12. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella la paz como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente que desborda, y mamaréis en los brazos, seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Esta es una hermosa descripción de esperanza. Jerusalén, que está destruida por la invasión de los babilonios, renacerá, será motivo de alegría, y ya no habrá escasez, todos serán saciados, todos podrán comer en paz, todos estarán alegres, habrá paz y los niños vivirán seguros. Versículo 13 presenta una hermosa figura de Dios como una madre que consuela a su hijo después que es reprendido y aprende la lección. Dice el versículo: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes en Jerusalén, serán consolados. Dios es tan compasivo y amante como una madre lo es con sus hijos, siempre pendiente de conceder lo que necesita, lista para ayudar, lista para brindar amor y cuidado. Esta figura de una madre es rica en significado. El versículo 14 usa la figura hermosa de los huesos que reverdecerán. Esto es lo contrario cuando hay angustia y dolor. Salmo 31:10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Este es el resultado del dolor. Job dice que sus huesos ardían por el dolor que sentía. Pero en esta descripción de paz y restauración, los huesos reverdecerán. Esta es una promesa de una nueva vida que Dios dará a sus hijos. Y entonces podemos leer los versículos 15 y 16 que describen el juicio de Dios. La restauración de Israel había significado la muerte para los apóstatas e impíos. Del mismo modo, al final de la historia del mundo, la liberación de los santos en la segunda venida de Cristo implica la muerte de todos los impíos. Los versículos 17 al 21 describen la situación de estos apóstatas que recibieron el juicio de Dios. Leamos el versículo 17. Los que santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, ha dicho Jehová. Hombres idólatras y perversos, estos hombres que tienen prácticas contrarias a lo que Dios les dio, reciben su recompensa, serán destruidos y borrados de la faz de la tierra. El versículo 18 introduce un elemento misional. Este pueblo fracasó para cumplir su cometido de guiar a las naciones a la adoración al verdadero Dios. Entonces los va a esparcir entre las naciones para que los fieles hijos de Dios den a conocer en estas naciones paganas quién es Dios y conviertan a muchos que vendrán y traerán ofrendas a Jehová. Elena de White nos clarifica este concepto al decir: sin embargo, ningún fracaso temporal de Israel había de frustrar el plan secular para redimir a la humanidad. Tal vez aquellos a quienes el profeta hablaba no escucharían el mensaje dado, pero los propósitos de Jehová se cumplirán a pesar de ello. Libro Profetas y Reyes, página 521. La revelación del carácter de Dios hará que todas las naciones entiendan la justicia divina y entonces vienen de toda parte a rendir tributo al juez justo. Versículo 19. Pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos, a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no han oído de mí, ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esto nos habla de una manera muy especial del cumplimiento del propósito divino. Estos pueblos que se creen, por ejemplo, que Tarsis era España, Fut
y Lud era del norte de África, Tubal del noreste de Asia Menor y Javán es Grecia. Todas estas son naciones distantes, a quienes las noticias del remanente de Israel les llegará y ellos escucharán acerca de la gloria de Dios y muchos de ellos reconocerán al Dios verdadero. Y entonces el versículo 20 y 21 describe a esta hueste de hombres convertidos de diversas naciones que vendrán a unirse con el pueblo de Dios para adorar al Señor. Esto podemos compararlo con la gran multitud de fieles que aparece en Apocalipsis capítulo 7, que vienen de todas las tribus de la tierra, una reunión de victoria. El propósito de Dios de salvarlos se cumplirá y el Señor rescatará a su pueblo de todas partes del planeta Tierra. Los versículos 22 y 23 nos habla de la completa restauración. Leamos: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Para Israel comenzará una nueva historia, donde las personas fieles a Dios le adorarán, donde la presencia de Dios será una realidad, una nación que prospera bajo la bendición del Señor. Pero también describe aquí la gloria eterna que el Señor tiene preparada para sus hijos fieles al final de la historia de este mundo. Y se destaca que le adorarán con alegría, con gozo, y se enfatiza que esa adoración se vincula con venir cada mes y cada sábado ante la presencia del Señor. El sábado fue creado para ser una bendición para el hombre y el sábado permanecerá como testimonio del amor de Dios por la eternidad. Miren lo que dice: el sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera. Acerca de aquella ley, de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Libro deseado a todas las gentes, página 249. Todos guardarán el sábado en señal de eterno reconocimiento de que Cristo creó el paraíso del Edén y recreó los cielos nuevos y la tierra nueva de justicia y santidad. Y termina el capítulo con la descripción de la destrucción de todos los malvados. Leamos el versículo 24. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominación para todo ser humano. Este es un versículo por lo demás controversial, porque usa para definir la existencia de un infierno de las almas de las personas que van a recibir castigo eterno. Pareciera que apoyara esa teoría, pero no es el sentido del texto. Tenemos que entender lo que el profeta describe aquí. En primer lugar, debemos recordar que el triunfo del pueblo de Dios se relaciona con la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. En este caso, el pasaje se refiere al caso de los babilonios, que fueron muertos cuando los medos y los persas, encabezados por Ciro, vinieron y en una noche tomaron a Babilonia y dieron muerte al rey y a su ejército. En segundo lugar, tenemos que notar que el texto se refiere a cadáveres. No se menciona para nada que son almas o que están vivas sufriendo. Se habla de cadáveres que son devorados por un gusano que no muere y un fuego que no se apaga. Ahora, en tercer lugar, el sentido del verbo en hebreo no es que el fuego nunca se apagará
o el gusano nunca va a morir, sino que el sentido es, el fuego no se apaga aún, o el gusano no muere todavía. Cuando el gusano termine su obra, pues también morirá. Y el fuego, cuando termine de quemar, se apagará. Para entender este punto, debemos ver la amenaza que venía sobre Jerusalén en Jeremías capítulo 17, versículo 27. Dice: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora, según este texto, Jerusalén va a ser destruida con un fuego que no se apagará. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿sigue ardiendo todavía Jerusalén? La respuesta es no. Lo que se refiere es que su destrucción será completa. Quemará todo lo que hay que quemar y desaparecerá. Lo que hace referencia es que los impíos serán destruidos para siempre, completamente. No dice que va a permanecer un fuego que nunca se apagará, sino que este fuego consumirá para siempre lo que ha de consumir. Y una vez sea consumido, pues el fuego desaparecerá. Esto es lo que ocurrirá al final del milenio, la destrucción de todos los impíos, según Apocalipsis 20, en el lago de fuego y azufre. Este lago de fuego y azufre consumirá todo, pero una vez consuma todo, este fuego desaparecerá. Esto es conocido como la muerte segunda o la muerte eterna. Elena de White describe este momento de destrucción final. Dice: Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo y consumió conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel: el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir. Primeros Escritos, página 294. Así que el sentido del texto es la destrucción final de los impíos, y no tiene sustento el concepto de un tormento eterno de los impíos. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, de esta gran conflagración, Dios levantará sobre esta tierra un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí solo morará la justicia de Dios. Allí no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este reino es el que Dios nos ofrece a todos nosotros. Allá hay lugar para todos. Nadie debe sentirse excluido. Y lo que garantiza nuestra ciudadanía en este nuevo mundo es que hoy aceptemos la invitación del Señor de ponerlo en el centro de nuestra vida. Que Jesús sea el Rey, que Jesús habite allí, y entonces la garantía de que estaremos con Él será una realidad. Que el Señor hoy te dé esa bendita esperanza y puedas gozarte en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén.